Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 6:30, ya estamos aquí nuevamente, hoy 15, ya mediados de mes de julio del 2025, pues bienvenidos todos a esta transmisión en vivo de este día martes en el que vamos a estar platicando de, pues el tema muy fuerte, muy polémico, no muy bueno para la Cuarta Transformación, es una crítica interna de la Cuarta Transformación, pero pues hay que dar la información porque pues es importante también hacer una crítica saludable, una autocrítica, que sí es necesario hacerla, ¿no? Entonces vamos a saludar a todos que van conectándose, los invito a que se queden en esta transmisión, es muy interesante el tema, polémico, sí, fuerte, pero pues vamos a estar atendiendo esta demanda de información que pues se está dando con este tema tan polémico del estado de Tabasco, donde yo radico precisamente. Vamos a analizar toda la situación y vamos a explicarla con detenimiento, con claridad, en la medida de lo posible. Saludo a Carmen, bienvenida, buenas tardes, un saludo también a Tenax Vite, que ya se está uniendo, ya está aquí, mi querido amigo Tenax. Bienvenido, amigo, buenas tardes a todos los que están llegando a esta transmisión en vivo. Les damos la más cordial bienvenida, un abrazo donde quiera que nos estén visitando, de donde quiera que estén apoyándonos aquí con su presencia, siendo parte de este canal, siendo parte de esta transmisión en vivo, de esta comunidad de Somos la 4T Noticias. Todos ustedes son parte muy importante de este canal y los invitamos a que nos apoyen dándole like al en vivo, ya saben, tap en la pantalla, como mi querido amigo Tenac lo está haciendo muy bien, e incluso dándome un regalo. Muchas gracias, mi querido amigo, con un corazonzote. Gracias por el regalo, mi querido amigo. Y bueno, pues la meta de regalos que tenemos por ahí también, hablando de regalos, y pues que nos apoyen también visitándonos en la página de YouTube, Somos la 4T Noticias. Ya saben, en YouTube tenemos ese canal en donde necesitamos que aumente el número de suscripciones. Así que vayan y suscríbanse, por favor, si no lo han hecho, a la página de YouTube de nosotros, nuestra página, la de todos ustedes también. Sean parte de esa página, sean parte de esa comunidad también, no solo en TikTok, sino también en YouTube. Y suscríbanse y así aumentaremos el número de suscriptores. Entonces, seguimos saludando aquí a Rigo Banu, a Claudia Martínez y a todos los que se siguen conectando, se siguen incorporando a esta transmisión en vivo. Les damos de veras un cordial saludo y un agradecimiento. Y pues no se van a arrepentir, digo, porque la información, la verdad, es importante conocerla, es importante hacer un análisis de ella, de todo lo que está implícito en esta situación. Ya vamos a platicar más adelante de qué se trata. Les digo, tiene que ver con Tabasco, el estado donde yo radico, así que hay mucha información al respecto. Jenny Ríos, te invito a que te quedes, gracias, bienvenida, buenas tardes. María Méndez también, bienvenida, gracias y un saludo muy cordial a ambas y a todos los que van a seguir seguramente llegando, incorporándose a lo largo de todo lo que es la transmisión. Nos da mucho gusto recibirlos. A Eleno Mesa, también saludos, gracias por unirte, buenas tardes también, te saludamos. Y gracias a mi querido Tenax por sus likes. También Serafín Díaz 23, saludos, buenas tardes, un saludo muy cordial también a Alfonso Pulido, bienvenido, gracias por unirte. A Ñeñe, a Guille, también saludos, bienvenidos y gracias por conectarse, por estar presentes aquí en esta transmisión. Quédense porque de veras va a estar bastante detallada la información, bastante importante lo que vamos a estar platicando sobre estos temas de lo que está pasando en materia de seguridad. En materia de seguridad, esta polémica que está ocurriendo en el estado de Tabasco. Entonces es importante, así que quédense, les digo, es interesante lo que vamos a estar platicando. Martina Gándara, saludos, Martina, buenas tardes. También saludamos a Isaac Chaires, por supuesto. Gracias y bienvenido, mi querido Isaac Chaires, buenas tardes. Leandro Espinosa también, gracias por unirte, gracias por estar aquí, un saludo muy cordial. A Fantasmita 123 también saludos, bienvenida, me imagino que es bienvenida. Fantasmita 123, no lo sé. Bienvenido también Leonel, buenas tardes, bienvenido también por supuesto a esta transmisión, que ya estamos aquí preparando todo para lo que va a ser, lo que vamos a estar platicando. Carlos Mireles, también saludos, bienvenido, por supuesto, gracias por estar aquí. Piedra Preciosa, también Rosa Espinosa, saludos, buenas tardes. Angelina 12, también Alejandro Morales, también saludos, bienvenidos.
a todos los que están llegando y conectándose a esta transmisión en vivo. Mi querida y amada esposa, mi Pili querida, saludos, bienvenida, por supuesto, por estar aquí. Maya Margarita, también bienvenida, por supuesto. User 26, también bienvenido. Rufino Escutia, saludos, bienvenido, por supuesto. Y a todos los que se están conectando, mi querida mi querida amiga, amante y esposa, te amo mucho. ¿Quién más está por aquí? JHR o JHR creo era. Saludos, buenas tardes a todos los que se siguen conectando. Ya estamos a punto de comenzar, ya está dando el tiempo. Spotify se está uniendo. Uy, no sabía yo que tenía Spotify aquí. Leandro Espinosa, Adri Chao, saludos, bienvenidos a Spotify. También me encanta Spotify, no sé si ustedes también. Se los sugiero, se los recomiendo, es un anuncio, pero bueno. También a todos los que se siguen conectando, por supuesto, ya vamos a empezar con el resumen de los temas que vamos a estar tocando. Así que, pues no se desconecten, manténganse aquí pendientes porque va a estar muy interesante. Fíjense que hay un tema de lo más polémico, de lo más fuerte, de lo que está ocurriendo aquí en México, particularmente que tiene que ver con el estado de Tabasco. La inseguridad en Tabasco ha aumentado desde hace algún tiempo y vamos a hacer un análisis de todo lo que tiene que ver con esto, particularmente con un personaje que está prófugo y que estuvo a cargo durante muchos años, como ustedes se los voy a comentar, estuvo a cargo de la seguridad en el estado de Tabasco. Un personaje que ha estado en el área de seguridad desde el año del 92 y que por diferentes motivos lo estuvieron reciclando diferentes gobernadores, pero pues esos diferentes gobernadores no son exclusivamente los que fueron del PRI y del PRD en su momento, sino que también salpica esto a los gobernadores de Morena, en este caso a Adán Augusto y a Merino, que fue el sustituto de Adán Augusto. Así que ahí les voy a contar toda esta historia. Es una historia muy polémica, en donde parece ser que Adán Augusto debería de estar empezándose a preocupar por esta cuestión, y por eso es que titulé el en vivo como lo titulé. Como ustedes vieron en el título de este en vivo, y llama mucho la atención, es el García Luna de Tabasco. Sí, es fuerte, es polémico y es hora de que el gobierno de México y Morena como partido pues pongan las cartas sobre la mesa, aclaren todo esto, que la Fiscalía General de la República diga esta boca es mía y que vean qué va a pasar con todo esto, porque ya les voy a comentar, pues ya el gobierno del estado actual, el gobierno del estado de Tabasco ya ha estado diciendo bastantes cosas. Y creo que esto no puede quedarse nada más en dimes y diretes, creo que debe haber una investigación muy seria, pero bueno, este es el tema fundamental que vamos a estar tocando el día de hoy, es el más importante. Por ahí hay algún otro tema de una ciudadana, pero permítanme un momentito, una ciudadana extranjera que vive en la Ciudad de México, ya saben, la ley argentina, esta escandalosa que hubo, que en ese anterior estuvimos platicando de ella. Pues ya resulta que no es la única, sino que salió una ley peruana y pues también ese tema por ahí va a salir a relucir. Así que quizás si tenemos tiempo, y si no lo vamos a platicar mañana, porque el tema de esta situación de Tabasco quizás nos va a llevar todo el día de hoy, que hay que platicarlo, hay que ver las reacciones, hay que ver las opiniones y hay que detallar todo esto que tiene que ver con lo que ocurre, lo que ha ocurrido, lo que sigue ocurriendo en el estado de Tabasco. Muy a mi pesar y muy a pesar de los tabasqueños en general, porque la verdad esa es una situación muy preocupante y que nos debe de hacer reflexionar sobre todo esto. Entonces, vamos a empezar con este tema, que pues con el título que les mostré, y es el siguiente. Ahí les va. El García Luna de Tabasco, y así lo puse como pregunta en la miniatura de este en vivo, el narcopolicía de la 4T. Pues resulta que este narcopolicía pues estuvo trabajando con Adán Augusto López Hernández, ex gobernador de Tabasco, ex secretario de Gobernación y actual líder de Morena en el Senado de la República. Así que no es poca cosa. Trabajó este señor narcopolicía, que ya les voy a platicar de quién se trata, con Adán, luego con el actual encargado de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que fue
quien sustituyó a Adán Augusto en la gobernatura de Tabasco, ¿sí? A Merino, no me acuerdo cómo se llama, pero es el señor Merino, que ahorita está con un trabajo importante que le destacó, lo colocó la presidenta Claudia Sheinbaum como encargado de aeropuertos y servicios auxiliares. Así que, pues vamos con el tema, vamos, porque es interesante todo lo que tiene que ver con esto. Este señor se llama Hernán Bermúdez Requena. Hernán Bermúdez Requena. Bermúdez fue un hombre de confianza e integrante de los gabinetes, fíjense esto, de los exgobernadores priistas Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado, Enrique Priego Oropesa, Manuel Andrade Díaz, y pues no nada más ellos, sino con los morenistas Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino. El fugitivo, porque eso hay que decirlo, este señor ya está fugitivo, ahora está fugitivo, no está en México, ya se peló, ya se fue. El fugitivo Hernán Bermúdez Requena está acusado de ser el jefe del cártel La Barredora de Tabasco, ¿sí? Este cártel, pues que está teniendo asolado al estado de Tabasco, pues parece ser que el jefe es este señor que estaba encargado de la seguridad del estado de Tabasco y durante muchos años lo estuvo y ahora está, como les digo, prófugo. Fue designado secretario de Seguridad Pública por el gobernador Adán Augusto López Hernández, nada más y nada menos, y fue ratificado por el gobernador sustituto de Adán, Carlos Merino Campos, quien ahora, como les dije hace un momento, es el responsable de toda la red aeroportuaria del país, nada más y nada menos, y del abastecimiento de combustible para los aviones como director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, del gobierno de Claudia Sheinbaum. Los aeropuertos y servicios auxiliares son un área muy sensible, hay que decirlo, en la administración pública. Representan además un espacio donde las propias autoridades han realizado en los últimos meses decomisos importantes de droga. En los últimos días, por ejemplo, la Guardia Nacional decomisó en el aeropuerto de Querétaro 1,300 cápsulas de cocaína, 25 estampillas de LSD, 12 plantas de marihuana, envases con metanfetamina líquida, paquetes de marihuana, cigarros de marihuana y hongos alucinógenos. Días antes, en el aeropuerto de Tijuana, se aseguraron 200 kilos de cocaína y 57 kilos de metanfetamina. Carlos Merino Campos será ahora responsable de esta área, aun cuando en su gestión mantuvo como encargado, su gestión como gobernador, hablamos de eso, mantuvo como encargado de la seguridad del estado de Tabasco a Hernán Bermúdez Requena, quien hoy, como les dije anteriormente, está prófugo de la justicia. Se sabe que el ex jefe de policía se encuentra en Brasil, según lo que parece filtrarse como información, donde el gobierno mexicano busca que la Interpol lo arreste. En ese trámite está. Contra el exfuncionario hay una orden de aprehensión que se habría librado el pasado febrero. Poco más de un año, fíjense nada más, se libró la orden de aprehensión poco más de un año después de su salida como titular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco por crimen organizado. O sea, el señor, pues se le permitió salir de esa dependencia, se le renunció, pero no se procedió contra él. Solamente se le despidió. Y un año después se hizo la orden de aprehensión y pues ya, obviamente para entonces el señor ya estaba más que pelado. Durante su gestión se dio una descomposición en la seguridad de Tabasco que está ligada a este grupo de La Barredora. Bermúdez fue un hombre de confianza, como lo dije anteriormente, e integrante de los gabinetes de los exgobernadores priistas Manuel Gurría Ordóñez primero, luego Roberto Madrazo Pintado, Enrique Priego Oropesa, Manuel Andrade Díaz, y después, ya pasaron algunos años, porque después hubo un gobernador del PRD, ustedes se acuerdan, bastante nefasto y malo, pero bueno, en ese inter no tuvo participación. ¿Y quién creen que lo rescató? El gobernador morenista Adán Augusto López Hernández. Y después, ratificado en el cargo, después de la salida de Adán Augusto para ser secretario de Gobernación, por Carlos Manuel Merino.
Bermúdez Requena fue ex policía en la Ciudad de México, llegó a Tabasco de la mano del actual diputado federal de Morena y notario público Jaime Lastra Bastar, junto con Manuel Gurría Ordóñez, con quien trabajaron en la entonces Procuraduría General de Justicia y en la Dirección de Seguridad Pública del Estado. Hernán Bermúdez Requena asumió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco el 11 de septiembre del 2019, nombrado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, y se mantuvo en el cargo en la gubernatura interina de Carlos Merino Campos hasta enero del 2024. Aquí quiero hacer una adición a este tema, a esto lo que estoy platicando, de que antes de ser nombrado por Adán Augusto el 11 de diciembre del 2019, un mes antes, cuando estaba recién electo como gobernador, recibió información muy detallada de los vínculos de este señor Requena, el gobernador electo en ese tiempo, Adán Augusto, y a pesar de eso, un mes después de ser electo y de tomar posesión del cargo como gobernador, pues lo puso en la posición en la que lo puso. Entonces, ahí hay una cuestión muy, muy preocupante, la verdad, para el movimiento de la 4T, para el mismo Adán Augusto y todo lo que tiene que ver con eso, porque pues creo que había conocimiento de causa y eso le mete mucho ruido a la 4T y hay que decirlo y se tiene que llegar a fondo con todo esto. El exmando policial renunció el 5 de enero de 2024 a la Secretaría de Seguridad de Tabasco, luego de una ola de asaltos en Villahermosa que obligó al gobierno federal a movilizar a 2.500 elementos de la Guardia Nacional para proteger al Estado. La violencia en Tabasco había tenido una tendencia a la baja desde 2018 hasta 2022. O sea, si ustedes recuerdan, con la entrada al gobierno del presidente López Obrador, empezó a trabajarse sobre eso y pues empezó a bajar la delincuencia, la inseguridad, la violencia del 2018 hasta el 2022. Sin embargo, a partir del 2023, los indicadores comenzaron a subir nuevamente. En 2024, las víctimas de homicidio doloso en Tabasco alcanzaron los 892 personas, lo que representa un aumento del 252.56% respecto a las 253 registradas en 2023. Se trata de la cifra más alta en la historia reciente del Estado, superando incluso el pico alcanzado en 2019, cuando se registraron 670 víctimas. En los 5 primeros meses del 2025 se contabilizaron 384 homicidios, solamente en 5 meses. Un 4.92% más que los 366 registrados en el mismo periodo del año anterior. No solo fueron los homicidios, hay que decirlo, los secuestros también aumentaron considerablemente en 2024, con un alza del 157.14%, ya que en 2023 se registraron 21 víctimas de secuestro, mientras que el año siguiente esta cifra subió a 54. En 5 meses de 2025 se reportan 16 casos, 30% menos que en el mismo periodo del 2024. Los feminicidios también aumentaron el año pasado un 61.11%, al pasar de 18 en 2023 a 29 en 2024. De enero a mayo pasados, la cifra es igual al mismo periodo del año pasado en 11 casos. En tanto, las extorsiones, que esa es otra, también mostraron un incremento del 41.17% en 2024. De hecho, aquí hago una breve pausa para decir que la misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a nivel nacional, no habla de Tabasco, pero a nivel nacional, reconoce que el único delito, insisto, a nivel nacional, que no ha bajado, sino que ha aumentado, es precisamente las extorsiones. De hecho, lo mencioné el día de ayer. Bueno, fue en noviembre del 2024 cuando el actual gobernador Javier May sostuvo ante la prensa que Hernán Bermúdez Requena es el jefe del cártel La Barredora y dijo: todos saben, aquí era Vox Populi, quién comandaba La Barredora, o no sabemos, dijo May. Eso cuestionó el gobernador actual de Tabasco el pasado 13 de noviembre
del 2024. En una conferencia de prensa, Hernán Bermúdez respondió uno de los reporteros. O sea, uno de los reporteros dijo, Hernán Bermúdez, sí o no, aceptó el gobernador de Morena. Y bueno, esta es la primera parte. Bueno, voy a continuar. Ciertamente todo esto se trataba de un señalamiento de tiempo atrás. En octubre del 2022, cuando se publicó esta filtración, el entonces presidente López Obrador y el mismo Adán Augusto negaron la acusación. AMLO la atribuyó a la prensa conservadora y López Hernández cuestionó su autenticidad al tiempo que negó haber sido informado de los supuestos vínculos de su secretario de Seguridad con el crimen. Pero eso sí fue cierto, ¿eh? En fin, este fin de semana el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya está saliendo toda la pudrición en referencia a la orden de aprehensión girada contra Bermúdez. Dijo que está la orden de aprehensión de él y también de otro más, y confirmó que ya es buscado por la Interpol. Desde que sale del país huyendo, ya no es policía local, sino que es la Policía Internacional la que lo anda rastreando. Documentos contenidos en los correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que fueron filtrados por el grupo de hackers Guacamaya, daban cuenta de cómo Hernán Bermúdez era investigado desde 2022 por sus vínculos con un grupo criminal dedicado al tráfico de migrantes y al robo de hidrocarburos, que parece ser que esa es su especialidad, o esa había sido su especialidad. No obstante, a su salida del cargo, en declaraciones a Tabasco Hoy, Bermúdez sostuvo: quiero dejar constancia de mi reconocimiento y agradecimiento primero al gobernador Adán Augusto López Hernández, claro, y luego al gobernador Carlos Manuel Merino por la confianza y todo el apoyo que me proporcionaron para lograr los mejores resultados en la lucha contra la delincuencia. Pues, ¿cuáles mejores resultados? Es increíble, ¿no? El cinismo. El policía, pasamos a este tema, ¿no? El policía de madrazo. Fíjense nada más de dónde viene este señor. Hernán Bermúdez Requena fue el jefe de policía de Manuel Gurría Ordóñez, pariente de Roberto Madrazo, quien durante su gestión era señalado de ser el verdadero poder detrás del trono, como señaló el propio López Obrador en su libro Entre la historia y la esperanza. En la práctica, dice el presidente en su libro, Gurría actuaba más como delegado del PRI que como gobernador del estado. En ese mismo libro de 1995, López Obrador relató cómo en 1994, luego del fraude de Roberto Madrazo para tomar la gubernatura de Tabasco, tras una campaña en la que derrochó 270 millones de pesos en la elección de gobernador de ese año, cuando el tope de gastos había sido de 3 millones, el ánimo social en la entidad estaba complicado, con protestas incluso dentro de las fuerzas policiales que llegaron hasta la Quinta Grijalva, que lo obligaron a dejar la residencia oficial del estado por la puerta trasera. Ante el temor de que esto ocurriera, recurrió a blindar la sede del Ejecutivo Estatal con la ayuda precisamente de Hernán Bermúdez Requena. Así lo relata López Obrador. Con la asesoría del jefe de la policía de Gurría, hoy director del penal de Villahermosa, en ese tiempo era director del penal de Villahermosa, Hernán Bermúdez Requena, se contrató un servicio de seguridad en la Ciudad de México para Roberto Madrazo, que incluye un equipo especial de 90 guardaespaldas y un sistema de circuito cerrado de televisión y otros componentes de los más sofisticados y costosos que existen en el mercado. Hernán Bermúdez Requena fue director de Seguridad Pública en el gobierno de Manuel Gurría Ordóñez, director después del Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco, en el de Roberto Madrazo. Fue junto al español Ramón Requeijo Abad, quien fue encontrado sin vida en el Estado de México en el 2002. Con quien contrató este sofisticado y millonario equipo de vigilancia de la Quinta Grijalva. Hernán Bermúdez es también hermano del contratista Humberto Bermúdez Requena, uno de los empresarios más favorecidos con obras públicas estatales y federales desde el gobierno de Roberto Madrazo, y es compadre del empresario periodístico Miguel Cantón Cetina, que es el dueño del diario Tabasco Hoy, como consignó en 2006 el semanario Proceso.
Años después, en junio del 2006, Hernán Bermúdez Requena estuvo en calidad de presentado y arraigado durante 11 días en el Centro Nacional de Arraigos de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México como presunto implicado en el secuestro y homicidio del ganadero veracruzano Ponciano Vázquez Lagunes. En años recientes, luego de ser incorporado como secretario de Seguridad Pública con Adán Augusto y luego con Carlos Merino, fue señalado de ser el verdadero líder de la Barredora, la agrupación que se disputa el control criminal de la entidad con el cártel Jalisco Nueva Generación, como denunció el actual gobernador Javier May Rodríguez. Y bueno, esta es la situación relacionada con esto del señor Hernán Requena, que pues la verdad mete muchas dudas a esta situación de Adán Augusto y de su implicación, hay que ser sinceros. Vamos a continuar con este tema, amigos, en lo que tiene que ver con el agente que odió al expresidente Andrés Manuel López Obrador. También, ahí sí, yo no sé si Adán Augusto tenía lagunas mentales o en qué país andaba o por qué permitió y por qué contrató para la seguridad pública del estado de Tabasco a un personaje con un pasado tan oscuro que ya era sabido y además fue prevenido, se le advirtió, se le notificó y el mismo presidente López Obrador sabía de eso cuando en su mismo libro después habló de todo lo que tenía que ver con el desalojo de Plaza de Armas. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo, cuando Roberto Madrazo hizo el fraude para el gobierno de Tabasco como gobernador al presidente, ahora expresidente López Obrador, hubo gente que estuvo protestando en Plaza de Armas. Toda esa gente que bloqueó la casa de gobierno del estado de Tabasco en Plaza de Armas, toda esa gente fue pues sacada ahí por la fuerza con tanques y con gente liberada del reclusorio, del Creset, así se le llama en Tabasco, el Creset, el reclusorio de Villahermosa, y quien era el encargado, quien era el jefe del reclusorio, digamos el director del reclusorio, del Creset, era Hernán Reséndez Requena. Este señor fue el que orquestó el desalojo violento completamente de Plaza de Armas, encarceló a los que estaban protestando pacíficamente, sentados en Plaza de Armas, para garantizar la entrada por la fuerza de el gobernador expurio, en ese tiempo, Roberto Madrazo Pintado. Bueno, el agente que odió al presidente López Obrador. Hernán fue policía favorito de todos, ya lo dijimos anteriormente, Madrazo, Adán Augusto, el cártel Jalisco, la Barredora, etc. Hernán Bermúdez Requena, el policía de Adán Augusto López Hernández en Tabasco, ha sido un agente ligado a Roberto Madrazo, al priismo en el estado, así como al crimen organizado. El más reciente señalamiento provino del actual gobernador de Morena, de Tabasco, Javier May Rodríguez. La incorporación de transfugas de gobiernos de derecha o con señalamientos de corrupción no se remite únicamente, como estamos viendo ahora, al caso de Campeche, con la llegada del panista Jorge Luis Lavalle Mauri al gobierno de Laida Sansores San Román, que tanto se ha criticado. En el mismo sureste, a unos kilómetros de esa entidad, en Tabasco, el gobierno de Adán Augusto López Hernández, quien estuvo un par de años en el poder, sumó a Hernán Bermúdez Requena, un personaje que en el pasado operó contra Andrés Manuel López Obrador, un aliado, verdaderamente un aliado de Roberto Madrazo, y que hoy en día es señalado de estar detrás de la Barredora, la organización criminal que tiene a esta entidad en una espiral de violencia y de tener vínculos también con el cártel Jalisco Nueva Generación. Hay que decir que el cártel Jalisco se desprendió este grupo del cártel Jalisco y se constituyó en la Barredora, y él fue el que la fundó, porque principalmente el cártel Jalisco era el que tenía el control. Ahora ya se están peleando la plaza entre estos dos grupos. Esa es la situación que les puedo resumir. Hernán Bermúdez Requena fue el jefe de policía de Manuel Gurría Ordóñez, pariente de Roberto Madrazo, quien durante su gestión era señalado
de ser el verdadero poder detrás del trono, como señaló el propio López Obrador en su libro Entre la historia y la esperanza. En la práctica, Gurría actuaba más como delegado, ya lo había dicho yo, del PRI que como gobernador del estado. En ese mismo libro, en 95, López Obrador relató cómo en 94, luego del fraude de Roberto Madrazo para tomar la gubernatura de Tabasco, tras una campaña en la que derrochó 270 millones de pesos en la elección de gobernador de ese año, cuando el tope de gastos había sido de 3 millones, el ánimo social en la entidad estaba complicado, con protestas incluso dentro de las fuerzas policiales que llegaron hasta la Quinta Grijalva y que lo obligaron a dejar la residencia oficial del estado por la puerta trasera. Ante el temor de que esto ocurriera, recurrió a blindar la sede del Poder Ejecutivo con la ayuda precisamente de Hernán Bermúdez Requena y a sacar, como les dije yo anteriormente, a toda la gente que estaba protestando de manera completamente pacífica en Plaza de Armas para evitar la entrada de Roberto Madrazo al Palacio de Gobierno de Villahermosa. Así lo relata López Obrador. Con la asesoría del jefe de la policía de Gurría, hoy director del penal de Villahermosa, Hernán Bermúdez Requena, se contrató un servicio de seguridad en la Ciudad de México para Roberto Madrazo que incluye un equipo especial de 90 guardaespaldas y un sistema de circuito cerrado de televisión y otros componentes de los más sofisticados y costosos que existen en el mercado. Hernán Bermúdez Requena fue director, como les dije yo anteriormente, de Seguridad Pública en el gobierno de Manuel Gurría y director del Centro de Readaptación Social del Estado, el CRECET. Y bueno, creo que esto ya dijimos que es Hernán Bermúdez, es hermano de Humberto Bermúdez, que es pues un empresario muy favorecido por el gobierno de Roberto Madrazo y compadre de Miguel Cantón Cetina, dueño del diario Tabasco Hoy. Y bueno, lo de que estuvo presentado en 2006, fíjense, además en 2006 ya se le presentó por la entonces PGR como vinculado por un posible acto como responsable posible del acto de secuestro y homicidio de un ganadero veracruzano, ya lo habíamos mencionado. Y bueno, pues se le menciona como líder de la barredora, ¿no? En los últimos 6 años, bueno, es que todo el artículo, perdón, un momento. Bueno, esto está de más. Ahora vamos a ver lo que es lo que dijo la presidenta sobre el tema, porque ustedes sabrán que pues los periodistas no se quedaron callados y aprovecharon todo este escándalo para poder hacerle la pregunta incómoda a la presidenta Claudia Sheinbaum relacionada con esto. ¿Qué opina la presidenta Claudia Sheinbaum de toda esta situación de Adán Augusto López Hernández y todo este posible vínculo en donde ya prácticamente se le dice pues que Hernán Bermúdez Requena es el García Luna de Adán Augusto y eso pues le mete muchísimo ruido a la 4T, y debe haber una investigación a fondo y deben de rodar cabezas definitivamente. Ya el gobernador May pues ha estado haciendo lo propio y no se quiere quedar atrás de decir todo lo que la verdad, y obviamente no puede quedarse ya esto en dimes y diretes. Hay una investigación, ya obviamente están buscando a este señor que está prófugo y lo van a agarrar en la Interpol seguramente, porque está en Brasil, pero de esto tendrá que jalarse el hilo, estirarse el hilo para poder ver hasta dónde llega, porque pues hay mucha posibilidad de que Adán Augusto salga salpicado de manera muy fea de toda esta situación. No puede quedar libre, porque entonces realmente la 4T pues muchas cuestiones van a quedar en entredicho. Pero bueno, vamos al tema que les decía yo. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó una pesquisa. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, la presidenta dice que no se investiga, por ahora, no se investiga a Adán Augusto por un supuesto vínculo con Hernán Bermúdez. En ese momento es lo que ha dicho, lo que dijo en la mañanera. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum rechazó que se investigue al senador López Hernández y exhortó al Gabinete de Seguridad a explicar cómo se llegó a la orden de captura contra Bermúdez Requena. Es importante que se explique todo detalladamente, por supuesto, y que se llegue hasta, como dice el gobernador de Tabasco, hasta las últimas consecuencias. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este martes que no existe hasta ahora ninguna investigación penal ni indagatoria en curso contra el senador Adán Augusto López Hernández,
Esto a raíz de que se giró una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco y quien fue nombrado por el propio Adán Augusto cuando se desempeñaba como gobernador de esa entidad, ya que está acusado de tener presuntos nexos con el crimen organizado. Gracias, mi querido amigo Marco, bienvenido, gracias. Gracias. Saludos, muchas gracias, bienvenido. No se está investigando por parte del gobierno, no se ha pedido ninguna investigación y dijo eso la presidenta Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre el tema durante su conferencia de prensa matutina. Sheinbaum Pardo también señaló que el Gabinete de Seguridad debe explicar cómo se llegó a la orden de aprehensión contra Bermúdez Requena y cómo fue el proceso que llevó a esa determinación. Subrayó que es necesario que la información se dé a conocer de manera transparente. Adán Augusto López no es investigado por el caso de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, quien también, hay que decir, sería cómplice de un grupo criminal que está dedicado y ha estado muy fuertemente dedicado al huachicol, al robo de manera terrible de combustible durante varios años en Tabasco. La declaración de la mandataria mexicana se dio después de que se le preguntara si hay una indagatoria contra López Hernández, pues existe un informe de inteligencia de la Secretaría de Defensa que hace referencia a una conversación de diciembre del 2020 en la que un líder de una célula criminal menciona estar trabajando con el gobierno. El mismo documento cita que en ese momento el gobernador en funciones era Adán Augusto López y sugiere que podría haber algún tipo de vínculo. Al respecto, Sheinbaum reiteró que no hay ninguna investigación abierta por parte del gobierno federal. Explicó que cuando existe una indagatoria, esta corresponde a las fiscalías, no al Poder Ejecutivo. Esa es la cuestión también de procedencia, ¿no? O sea, una cosa es, si es una cuestión legal, si es una cuestión jurídica, si es una cuestión penal, pues la verdad es que una cosa es el Poder Ejecutivo y otra cosa es la parte de la Fiscalía, la parte que investiga es independiente y es la Fiscalía General de la República, que es a quien le compete, a las autoridades judiciales, hacer investigación, crear si procede la carpeta de investigación y ejercer la orden de aprehensión si esto procede. O sea, en eso tiene toda la razón la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero sin duda eso le mete ruido a la 4T en general y particularmente a Adán Augusto López Hernández, que la verdad sí le mete bastantes goles, bastante ruido. Entonces dijo la presidenta: nosotros no protegemos a nadie, de nuestra parte no hay investigación, si la fiscalía tuviera algo, pues que investigue, pero es importante que se conozca cómo fue el proceso hasta acusar a esta persona, afirmó. El secretario de Gobierno de Tabasco, también, eso es lo que les decía yo hace un momento, también ha habido una posición muy fuerte en el gobierno del estado de Tabasco, por parte tanto del gobernador May como del secretario de Gobierno de Tabasco. Ustedes saben que el secretario de Gobierno de Tabasco es nada más y nada menos que José Ramiro López Obrador, el hermano del expresidente López Obrador, y él consideró hace unos días que dijo, en términos muy coloquiales, dijo: está saliendo toda la pudrición. Esto, obviamente, al referirse a la orden de aprehensión emitida contra el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Hernán Bermúdez Requena, quien es buscado ya por la Interpol tras haber huido del país. Bermúdez Requena, designado en el cargo por Adán Augusto López Hernández cuando era gobernador, está señalado por sus presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora, de acuerdo con las declaraciones del comandante. Fíjense, de aquí salió. Son las declaraciones del comandante de la 30ª o 30ª, como le quieran decir ustedes, zona militar, la zona militar de aquí de Villahermosa, Tabasco. El señor general Miguel Ángel López Martínez. Él fue el que hizo estas declaraciones relacionado con vínculos de Bermúdez Requena con el cártel. La orden de aprehensión había sido girada desde el día 14 de febrero, pero se mantuvo sin ejecutarse debido a la fuga del exfuncionario. José Ramiro López Obrador también reveló que hay una segunda orden de aprehensión contra otra persona relacionada con el caso, aunque evitó dar detalles adicionales, supongo que por la secrecía del caso, para evitar que se fugue también, probablemente la persona vinculada. Entonces, pues no dio más datos, pero dice que hay otra persona.
No obstante, destacó que al tratarse de una persona que salió del país, ahora corresponde a las instancias internacionales continuar con la búsqueda. Sí. Por su parte, el gobernador Javier May aseguró que su administración dará seguimiento al caso y reiteró que las investigaciones están a cargo tanto de la Fiscalía General de la República como de la Fiscalía Estatal. Además, prometió que el caso no quedará impune y refrendó su compromiso con el combate a la corrupción y la impunidad. Lo que hemos dicho nosotros es cero impunidad, dijo el gobernador actual de Tabasco. El García Luna de Tabasco, que es el título del día de hoy, lo siento, pero así es el título, así fue el título, porque pues sí, la verdad es choqueante. Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, ha sido señalado como operador del Cártel Jalisco también y líder de la Barredora. Ya saben que, como les dije hace un momento, se desprendió ese grupo del Cártel Jalisco. Su permanencia en el cargo hasta enero de 2024 bajo el gobierno de Adán Augusto López Hernández se ha vinculado precisamente a la protección institucional, y ese es el meollo del asunto, a la protección institucional que recibió pese a los informes que alertaban sobre sus nexos criminales. Diversas investigaciones periodísticas lo perfilan como el narcopolicía de la 4T, tras colaborar con autoridades locales, federales y organizaciones criminales al mismo tiempo. O sea, otro García Luna. Incluso bajo el actual encargado de los aeropuertos en México, que es Carlos Manuel Merino Campos, como ya lo dije, ¿no? Merino lo mantuvo en el cargo, pese a una gestión marcada por violencia, a pesar de eso, y presuntos vínculos criminales. Al ser responsable este señor de aeropuertos y servicios auxiliares, ASA, el combustible, que también es muy importante, que tiene que ver con el combustible, el gasavión. Esta es una dependencia clave, sobre todo tras los recientes decomisos de droga en las terminales como Querétaro y Tijuana. Y bueno, pues ya les había hablado aquí de todos los datos relacionados con los delitos, cómo se han disparado, cómo este señor, en lugar de reducir el nivel de los delitos y de la inseguridad en Tabasco, pues lo único que hizo fue aumentarlo. En noviembre de 2024, el gobernador Javier May lo acusó públicamente de encabezar la Barredora, ya de manera completamente directa. En 2022 ya había sido investigado por la defensa, según filtraciones del grupo Guacamaya Leaks, por tráfico de migrantes y robo de hidrocarburos. Y bueno, pues ya habíamos hablado de sus vínculos con Roberto Madrazo y con Manuel Gurría desde que estuvo integrado a la seguridad pública, porque lo integraron a ella. Entonces, yo digo que es difícil que no se haya enterado de todo esto el ex gobernador y actual líder de Morena en la Cámara de Senadores, Adán Augusto López Hernández. De verdad es algo preocupante que ahora estén, y como está la situación con Estados Unidos, con el gobierno de Trump, pues esto le mete muchísimo ruido, y el gobierno de la 4T, el gobierno de Claudia Sheinbaum y la Fiscalía General de la República tendrá que actuar rápido y eficientemente para deslindar todas las responsabilidades y para castigar a quien se tenga que castigar de manera muy puntual, de manera muy efectiva y muy dura. Así, o sea, caiga quien caiga, como dijo el gobernador de Tabasco, caiga quien caiga. Y si es Adán Augusto, pues con la pena, pero honestamente no podemos dejar, o sea, no se puede dejar esto al ahí se va y dejarlo en sospecha, dejarlo sin llegar a las últimas consecuencias, porque ya hay demasiada presión del gobierno de Estados Unidos, y si hubiera algún vínculo de manera muy directa, preocupante, que parece ser que, o por lo menos que se investigue y que se aclare todo eso, que a pesar del libro de López Obrador, a pesar de los avisos anteriores, a pesar de todo eso, pues Adán Augusto, al igual que lo hizo en su momento Felipe Calderón, pues yo no sabía, ¿no? Y ahora puede decir muy fácilmente, seguramente lo van a entrevistar, seguramente lo van a asediar los periodistas a Adán Augusto. ¿Y qué va a decir? No, pues yo no sabía, yo no me enteré, yo no me di cuenta, yo confié en él. O sea, lo mismo que dijo Calderón. Híjole, la verdad sí es feo, es muy preocupante, porque pues yo creo que Morena no debería estar en la misma posición de actuar con el mismo cinismo, con la misma hipocresía, y de quererse salir por la tangente como lo ha estado haciendo en su momento el PRI, en su momento el PAN, con estos vínculos con el crimen organizado.
y si es alguien que ha estado a niveles altos y ha sido vinculado con este tipo de cuestiones, se debe de buscar la justicia y se les debe de hacer pagar por estos vínculos de manera fuerte, de manera contundente, que siente un precedente para que se vea a todas luces y que el pueblo lo entienda que pues la 4T pues es completamente diferente y que aquí sí se castiga a los que están vinculados con el crimen organizado y no hay ningún tipo de sospecha, aunque sea de impunidad. Dice Cornelio Benítez, Morena no es PRIAN. No, yo estoy de acuerdo que no es el PRIAN, mi querido amigo Cornelio, no estoy diciendo eso, pero precisamente lo que tiene que hacer Morena, lo que tiene que hacer la 4T, lo que tiene que hacer la Fiscalía, que por cierto, Gers Manero no ha sido nada eficiente, lo que tiene que hacer es sentar un precedente, lo que tiene que hacer es investigar a fondo, dar las bases de la investigación en todos los sentidos con este caso, así como con otros, y deslindar las responsabilidades de quien se trate. No pueden dejar, no tienen que dejar lugar a dudas. Es imposible, es inconcebible que queden dudas en este sentido. No, la verdad es que no hay lugar a que haya dudas. Es demasiado el daño que se le haría al movimiento si quedan dudas en este sentido. La verdad, honestamente, no se puede dejar todo esto al ahí se va, a que la gente entienda o crea o lo que quiera creer y que quede esta circunstancia de duda, esta pequeña sospecha contra Adán Augusto, que a final de cuentas pues es un miembro muy destacado del movimiento de la 4T. Yo le soy sincero, tanto Adán Augusto como Ricardo Monreal no me son de ninguna confianza, son miembros de la 4T ciertamente, pero pues yo creo que son de los peorcitos a nivel de los niveles más altos, son de los que su comportamiento ha sido lo más cuestionable, pero no a este nivel, hasta ahora no a este nivel. Digo, acuerdos con la oposición, aceptar chapulines, prestarse para malos manejos relacionados con una serie de cuestiones, como el caso de Monreal, vínculos con muchas cosas que no son del todo claras, pero bueno, a veces se han estado protegiendo ellos dos con que el fin justifica los medios y que pues sacar los acuerdos, sacar los votos, sacar las mayorías en la Cámara, y todo ese tipo de cuestiones. Dice María de la Luz, a mí tampoco me convencen. Exactamente, no nos convencen, a muchos no nos convencen, y esta presión debe de haber dentro del movimiento, en la 4T y en Morena, para que se les aprieten las tuercas a este tipo de personajes. Pero aquí lo que digo son, por ejemplo, si bien hay dudas, como decía mi querida amiga María de la Luz, y yo estoy mencionando, y mucha gente tenemos estas dudas sobre Monreal y sobre Adán Augusto desde hace mucho tiempo, hasta que esto estaba siendo dado a conocer, pues las dudas habían sido no de vínculos con el crimen organizado o de protección de cuestiones criminales, no, más bien de, como les decía yo, de acuerdos en lo oscurito con la oposición, de aceptar chapulines, de llegar a acuerdos que no son nada éticos o nada dignos del movimiento con la oposición para poder lograr las cosas, para poder llegar a tener resultados de lo que el movimiento quiere, en una especie de cuestión de maquiavélica del fin justifica los medios. Pero eso es una cosa que es muy discutible, que es muy criticable y que muchos no aceptamos. Pero ya otra cosa mucho más grave, mucho más preocupante, es el hecho de que exista protección de delincuentes, vínculos con el crimen organizado, porque pues de eso nos han estado fregando los gringos, Donald Trump, la oposición, y yo creo que aquí o se limpia la casa y se demuestra que hay una cosa completamente diferente a los gobiernos del PAN y del PRI, de manera fuerte, contundente, tajante, o si no, pues ahí va a quedar la espinita, ahí va a quedar clavada, ahí va a quedar la sospecha, y la verdad, pues yo creo que no vale la pena, Sinceramente, es mejor una purga, es mejor una limpia, aunque se trate de peces importantes, gordos, un cuarto y un quinto lugar dentro de los candidatos, precandidatos a la presidencia de México, pues será el sereno. El cuarto, el quinto, no sé si fue el quinto Monreal, no sé, pero el cuarto Adán Augusto, y el quinto Monreal, ya desde hace bastante tiempo nos están saliendo ronchas, nos está saliendo reacciones alérgicas a este tipo de personajes,
y no vemos claro, seguimos molestos por su proceder, pero esto de Adán Augusto ya es otro nivel, otro nivel. Entonces yo creo que vamos a estar muy pendientes de las investigaciones, vamos a ver qué es lo que hace la Fiscalía, pero la verdad es que sí, definitivamente los señalamientos del gobernador de Tabasco son muy fuertes y hasta donde tope, como dicen ellos, que se llegue hasta donde se tenga que llegar. Y dice Cornelio Benítez, lo bueno apenas empieza este 1 de septiembre. Bueno, qué bueno que lo mencionas, Cornelio Benítez, amigo, porque precisamente es muy importante lo que logramos. O sea, el hecho de que ya haya una nueva Suprema Corte, un nuevo Poder Judicial que entra en septiembre, pues yo creo que va a ajustar las cosas, va a ayudar bastante. Yo iría también por el hecho de renovar las fiscalías, todas las del país, y particularmente la Fiscalía General de la República, es algo que es muy importante y que va junto con pegado con la renovación del Poder Judicial que ya se hizo con la elección que tuvimos. Yo creo que se tiene que renovar el Poder Judicial desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Se empezó del más alto, pero no se ha llegado hasta lo más bajo. Entonces, pues ya se ha avanzado y yo creo que sí, ciertamente ya con la nueva Suprema Corte que entra en septiembre y con los nuevos jueces que entran en ese periodo, pues va a haber una nueva cara, va a haber aires nuevos y va a haber la oportunidad de que exista justicia en muchos casos, que se empiece a hacer justicia, por ejemplo el caso de Salinas Pliego, pero pues este es otro que también se debe llegar a buen puerto y se debe de proceder hasta donde tope, independientemente de se trate quien se trate, ¿no? No puede ser que se lleguen a estos niveles de impunidad y que las autoridades encargadas de gobierno y todo, pues hagan como que la Virgen les habla o como que yo no me di cuenta. O sea, sinceramente, no quiero, o sea, quisiera creer que todo es una pantomima, que todo es una ardid, que todo es una venganza, de que no le cae bien al actual gobernador de Tabasco, Javier May, no le cae bien a Adán Augusto y por eso se quiere desquitar de él. Pero la verdad es que esto lleva ruido y no se limita a una reacción alérgica o una reacción de odio del gobernador de Tabasco y del hermano del expresidente López Obrador contra Adán Augusto. Yo creo que no se limita a eso. El comandante de la 30 Zona Militar fue el que puso el dedo en la llaga con investigaciones de la Secretaría de Defensa que son muy claras contra este señor Requena. Y existe el testimonio claro, eso se debe de comprobar, de que Adán Augusto recibió la información relacionada con los vínculos de este personaje con el crimen organizado y aún así lo colocó en el puesto en que lo colocó, en donde se dio vuelo a este señor con el robo de combustible y con el crimen organizado, organizando a la barredora. Y luego Manuel Merino pues lo mantuvo a pesar de los niveles de violencia, a pesar del crecimiento de la impunidad, a pesar de todos los niveles de impunidad y de violencia y de crimen que aumentaron muchísimo en Tabasco, pues lo mantuvo ahí. Digo, tanto que hemos estado criticando nosotros al gobierno de Guanajuato y a otros lugares donde un fiscal estuvo en el estado de Guanajuato durante más de 30 años y los niveles nunca bajaron, sino que aumentaban y nadie lo sacaba a este señor de su lugar. Pues este señor, Hernán Bermúdez, se mantuvo en el puesto en gobiernos priistas y luego los gobiernos de la 4T lo pusieron. Yo no entiendo, bueno, que Adán Augusto no vivía en el estado y no supo el pasado, que no leyó el libro del presidente López Obrador, en donde este señor fue el encargado del CRECET, del reclusorio, y fue el encargado de proteger a Roberto Madrazo y de permitirle impunemente tomar control, tomar el poder ilegalmente, reprimiendo gente. Y otra cosa que no he dicho, encarcelando. Esa es otra cosa. O sea, no solo reprimió a los que estaban protestando en Plaza de Armas, el señor, o sea, él como jefe del reclusorio, liberando a los presos del reclusorio para poder hacer eso, sino que este señor
pues a los que estaban protestando de manera completamente pacífica en Plaza de Armas, pues a muchos de ellos los metieron a la cárcel, los encarcelaron en el Creset y eran presos políticos porque por el hecho de estar en contra del gobierno espurio de Roberto Madrazo, pues se les condenó, se les metió a prisión durante el gobierno de Roberto Madrazo. Ellos estuvieron en prisión, eran perredistas en ese tiempo, rebeldes, reacios a la gubernatura, pues completamente fraudulenta, obtenida de manera ilegal de Roberto Madrazo. Y este señor Hernán Bermúdez se prestó a eso. Entonces, ¿dónde estaba Adán Augusto? ¿O no le importó? Y Adán Augusto se incorporó al movimiento de manera tardía. Él estuvo como ayudante de Gurría, estuvo cercano al gobernador priista durante mucho tiempo, antes de incorporarse a la lucha de la Cuarta Transformación y antes de entrar en Morena. Sí, siempre fue muy cercano, sobre todo su padre, al presidente López Obrador. Por eso el presidente López Obrador lo tenía en muy buena estima, Adán Augusto, y por eso llegó a ser gobernador de Tabasco. Pero, pues, no es culpa del presidente López Obrador los errores que haya cometido Adán Augusto de manera tan equivocada, tan disparatada, como poner precisamente a cargo de la seguridad pública del estado de Tabasco a un personaje tan nefasto, con credenciales tan negativas, probadas, de vínculos con el crimen o de actitudes completamente contrarias al movimiento y contrarias al expresidente López Obrador, específicamente. O sea, ¿cómo pudo permitir a Adán Augusto López que una persona que estuvo en contra del gobierno de López Obrador, que luchó contra el gobierno de López Obrador, que se prestó para reprimir al movimiento del presidente López Obrador, pues cómo es posible que lo nombrara secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco? O sea, es inconcebible y es algo que pues tendrá que explicar a Adán Augusto, y seguramente le van a hacer entrevistas relacionadas con esto, y vamos a ver si él lo explica de manera pues creíble, a ver qué es lo que dice, porque pues tiene mucho que explicar. Aparte, la posición de la presidenta es bastante clara. Bueno, nosotros no vamos a proteger a alguien, como siempre lo ha dicho, y bueno, hasta ahora así lo ha hecho. No va a proteger absolutamente a nadie. Lo único que dice la presidenta es, bueno, se tiene que investigar, y a quien le toca eso es a la Fiscalía General de la República, investigar a fondo todo este tema, por qué le dictaron orden de aprehensión, de dónde salió la información, todas las pruebas de este señor, de sus vínculos con el crimen. Lo que no está diciendo la presidenta es precisamente los vínculos o la responsabilidad, más que nada, responsabilidad de gobierno, de toma de decisiones del exgobernador Adán Augusto López Hernández, y ahora líder de Morena en el Senado. O sea, porque ahí, si no hay vínculos directos con el crimen, pues sí hay una responsabilidad. Y no es tan fácil que se la sacuda, porque pues a final de cuentas la decisión de colocar a este personaje como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana pues fue de él. Así como decía yo hace un momento de Laida Sansores, poner a este señor Lavalle, panista, con todos los vínculos con el crimen del PAN, que se han probado con el cártel inmobiliario, que estuvo preso por esto, y que se sabe perfectamente de este tipo de crímenes, y la gobernadora de Campeche pues lo puso en el gobierno de ese estado. O sea, es inconcebible. Que la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿por qué no hay gente honesta, conocida, digna, decente dentro del movimiento, o libre de vínculos con el crimen organizado, o con el PAN o con el PRI, que puedan ser colocados en posiciones de gobierno estatal o lo que sea, de los gobernadores en los estados? ¿Por qué tienen que recurrir a personas completamente quemadas, completamente nefastas, ¿no? Es una autocrítica, de veras. Yo el día de hoy sí, definitivamente todo el tema ha estado dedicado, y espero que se entienda, pero pues yo
por aquellos que luego se meten al chat y se ponen ahí a decir, es que ustedes nada más son puros chairos y no dicen nada malo. No, o sea, aquí se hace crítica, crítica constructiva, por supuesto, porque es constructiva, pero crítica al fin y al cabo. O sea, es una crítica dentro del movimiento, con todo respeto, pero es una crítica que se debe de hacer. Es un llamado de alerta, es un llamado de atención de que las cosas tienen que ser diferentes dentro del movimiento, dentro de la 4T, dentro de Morena. Debe de limpiarse la casa y debe de mantenerse limpia y debe de evitar que haya un tipo de contaminación de este tipo, ¿no? Entonces es interesante, es importante destacar esto. Dice, contestar al abogado de Chávez y eso me dejó de a 6. No entendí eso, mi querido amigo Cornelio. Contestar al abogado de Julio César Chávez. No, pero no es el abogado de Chávez, mi querido Cornelio. No, es que hay un tema que no tiene nada que ver. Me pregunto, yo me imaginé que se refería a la contestación de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya lo mencionamos el día de ayer, a el abogado, pero de Ovidio. Eso lo mencionamos lo mencionamos el día de ayer en la transmisión. Pero bueno, sí, definitivamente esto pues espero que cambie. Morena ha estado recibiendo muchas presiones para poder limpiar la casa, para poder hacer las cosas mejores. De hecho, hay una propuesta que la criticó Noroña, irónicamente, una propuesta que está haciendo la presidenta del Morena para poder evitar los chapulines o limitar la entrada de chapulines, o que al menos la gente que venga de otros partidos se meta a Morena, pues tenga un periodo de prueba, un periodo de que se demuestre que su interés realmente es ayudar a la gente, estar con el pueblo, y no nada más cargos. O sea, ¿en qué consiste? Entre otras muchas cosas, pues lo que consiste es que, por ejemplo, si entra alguien que viene de otro partido o algo al movimiento, pues que tenga un periodo de prueba, que se le acepte, pero con la condición de pues no ser electo, no poder ser electo a ningún cargo, y que haga militancia durante unos 3 años. Digo, si aguantan 3 años haciendo militancia verdaderamente dentro del movimiento, dentro de Morena, y hacen su chamba y demuestran que tienen convicción y demuestran que respetan los valores del partido, de la izquierda, etcétera, entonces pues ya tendrán que luchar por su candidatura, tendrán que ganársela, tendrán que tratar de buscarla, pero en 3 años, para que pues no se den ese tipo de cuestiones de la gente que pues cómodamente se brinca de allá para acá y son gente de lo peor, gente con una probada historial de corrupción y de vínculos con el crimen o con empresarios corruptos o una serie de cosas, ¿no? O sea, gente neoliberal o gente contraria a los principios de la 4T en general, ¿no? Y que nada más por conveniencia, porque pues ahorita es imposible mantenerse como oposición y luchar por un puesto, por un cargo, en una elección, porque no van a ganar nada, saben que perfectamente nunca van a llegar a ningún cargo. Entonces se brincan a Morena y Morena les abre los brazos. No, pues que la verdad es que ahí la cuestión es de que Morena tiene que vender caro su amor. O sea, realmente tiene que reservarse los derechos de admisión. O sea, porque bastante ha costado construir un movimiento venido desde abajo, con la construcción de millones de mexicanos, que respeta y que lucha por los derechos del pueblo, por los principios que tiene establecidos muy claros, y que realmente para que vengan gente externa que los prostituya, que los pisoteen, y que se permita eso nada más porque pues se les abre la puerta, ¿no? Insisto, o sea, yo creo que deben de vender su amor muy caro, decir, a ver, si tú vas a entrar, aquí están los principios y me tienes que demostrar que los vales, y de inmediato no se va a comprobar, no los van a demostrar recién llegados al movimiento y dándoseles la entrada libre. No, tiene que haber un periodo de prueba, tienen que costarles, tienen que pedalearle, tienen que lucharle dentro del movimiento para que convenzan a todos dentro de Morena que verdaderamente están convencidos de los principios de por el bien del pueblo, primero los pobres, entre otros los principios de la 4T. Porque si no, pues entonces se van a seguir llenando de chapulines. Pero ya está esa iniciativa, espero que se avance en ese sentido. Bueno, amigos, se me está acabando el tiempo por estar plática y plática. Nos vemos mañana. Gracias por estar aquí. Gracias a todos por sus regalos. Gracias y nos vemos mañana.